Segunda revisión de lo que es el capítulo de anatomía humana, ¿no? Ahora vamos a hablar básicamente de el tema de algunas zonas, en especial que tienen más prioridad que otras dentro de la anatomía para el examen de residencia. Una de las partes anatómicas que hay veces, en la mayoría al menos de colegas, tienen más problemas para identificar o para responder preguntas es sobre la región inguinal, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de región inguinal y la pared abdominal de inicio en este capítulo. Y como vamos a ver la región inguinal, que es importante por la patología que tiene, donde se van a producir las hernias, va a estar dividida o va a estar dada por el conducto propio o el trayecto en sí, que va a tener 4 paredes, ¿no? Y 2 orificios. Una pared anterior, posterior, un borde o pared superior, inferior y 2 orificios, un orificio superficial y un orificio profundo. Además, debajo del conducto del trayecto inguinal vamos a encontrar una zona que parece, anatómicamente, morfológicamente, parece un arco, ¿no? Este arco se llama la arcada crural. Esta arcada crural va a estar dividida en 2 partes, un anillo crural y un compartimiento muscular por donde va a atravesar el músculo psoas, o que va a ser atravesado por el músculo psoas. Esto vamos a desarrollarlo poco a poco. La parte ósea está dada por este hueso que se llama el hueso ilíaco, ¿no? El hueso ilíaco en la parte o en el borde anterior y superior, y por un ligamento que va a ir de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, que es el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal, que puede tener otros nombres, según el texto que ustedes lean, se le pueden llamar el ligamento epupar, el ligamento inguinal, la cintilla iliopubiana, pero el nombre anatómico más común es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, junto con el borde óseo anterosuperior del hueso ilíaco, va a formar, como lo ven acá, una especie de arco, ¿no es cierto? Esta sería la parte dura del arco. La parte elástica, acá le faltaría la flecha, ¿verdad? De ahí viene su nombre, ¿no? Por eso le llaman la arcada o el arco crural a esto. Esta arcada crural va a estar dividida en 2 partes mediante una cinta o un ligamento que va a descender del ligamento inguinal al pecten, que es una superficie protuberante del hueso ilíaco y se llama la cintilla iliopectínea. Esa cintilla va a dividir al arco en 2 partes. Una parte externa, esta, por donde va a atravesar el músculo psoas, y una parte interna por donde van a estar los vasos ilíacos. Este gráfico es un esquema que les muestra ya la arcada crural, ¿no?, al lado izquierdo, con los elementos propios, ¿no? La espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, el borde anterosuperior del hueso ilíaco, que está por acá, detrás. Y esta arcada crural va a estar dividida en 2 partes. Una parte externa, por esta cintilla iliopectínea, y una parte interna, por donde van a estar pasando los vasos crurales o vasos femorales. La parte externa va a estar llenada, va a estar obliterada, principalmente por el músculo psoas ilíaco. En la parte interna, o sea, más pegada a la cintilla iliopectínea, va a estar el nervio femoral, ¿no? A este compartimento se le llama como el compartimento muscular de la arcada crural. Y en la parte interna va a estar el anillo crural, ¿no?, por donde van a pasar los vasos femorales. ¿Por qué es importante conocer esta zona? En esta zona interna, por donde está el anillo crural, por donde pasan los vasos femorales, este vértice está cerrado por un ligamento, una capa fibrosa, que es el ligamento de Gimbernat. Pero cerca a los vasos femorales hay una zona débil. Por esa zona débil salen las hernias crurales, ¿ok? Por eso es importante conocer esta parte de la arcada crural. De esta arcada crural
si les van a preguntar algo, va a ser esta zona, ¿no? El anillo crural, ¿no? ¿Por dónde salen las hernias crurales? Por el anillo crural, ¿no? Pegados a los vasos femorales. Muy bien. Entonces, esa es la arcada crural. Por encima de esta arcada crural va a estar discurriendo el cordón espermático, que es este. ¿Qué cosa es el cordón espermático, no? El cordón espermático es un cordón, una formación anatómica, ¿no? Con apariencia de un cordón, de una fibra gruesa, que va a estar formada por distintos elementos que vamos a ver más adelante, que van a atravesar toda la pared abdominal para llegar a los testículos. ¿Ok? Entonces, el conducto inguinal o el trayecto inguinal va a estar lleno o va a estar, digamos, ocupado todo el conducto por el cordón espermático en el hombre. En la mujer es más sencillo, el homólogo es el ligamento redondo. ¿Okay? Si en el varón es el cordón espermático, en la mujer es el ligamento redondo. Entonces, como les había dicho, el conducto inguinal, que sería todo esto, acá están los músculos anchos del abdomen separados, ¿no? De manera de esquema, para que más o menos vean y veamos cómo se distribuyen las paredes del conducto inguinal. El conducto inguinal, le habíamos mencionado que tenía dos orificios, un orificio superficial que está acá, un orificio profundo que está por acá. ¿Ok? El orificio superficial lo hace la aponeurosis de este músculo, que es el oblicuo mayor, que es el músculo más superficial, ¿no es cierto?, de los músculos anchos del abdomen. Se inserta con dos bandas fibrosas que se llaman pilares, y hay un tercer pilar que se va a dirigir al lado contralateral, que va a reforzar a este orificio. ¿Qué deben recordar ustedes? Que del conducto inguinal, el orificio o el anillo inguinal superficial está digamos, formado por la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Okay? O sea, el oblicuo mayor forma el anillo inguinal superficial. ¿Qué más? El anillo inguinal profundo, que está acá, va a estar limitado por la fascia transversalis. ¿Okay? La fascia transversalis hace un engrosamiento ahí, y a través de ese engrosamiento va a emerger el cordón espermático, ¿no? Y hay una arteria en esta zona que se llama la arteria epigástrica, que es importante que recuerden. Entonces, el anillo inguinal profundo está formado por la fascia transversalis y la arteria epigástrica. ¿Qué más? Habíamos dicho que tiene 4 paredes, ¿no es cierto? Y hemos hablado que tiene 2 orificios, uno superficial y uno profundo. Tiene 4 paredes. La pared anterior, que estaría por acá, está formada por este músculo, el músculo oblicuo mayor. La pared inferior, que es donde descansa el cordón espermático, donde estaría apoyado este cordón. Si ustedes sacan el cordón, verían al ligamento inguinal. Entonces, la pared inferior es el ligamento inguinal. La pared superior está formado por estos dos músculos, ¿no? El techo, digamos, ¿no?, de este trayecto. El oblicuo menor y el músculo transverso. Los dos músculos anchos del abdomen, ¿no?, que están debajo del oblicuo mayor. Entonces, el oblicuo menor y el transverso forman la pared superior del conducto inguinal. Acá sí tienen que recordar que la unión de estos dos músculos, de los tendones de estos dos músculos, forman el tendón conjunto. ¿Ok? No se olviden, el tendón conjunto está formado por la fusión o la unión de las aponeurosis del oblicuo menor y del transverso. El tendón conjunto se usa en todas las técnicas quirúrgicas de reparación de hernias inguinales. Entonces, han preguntado más de una vez qué cosa es el tendón conjunto. ¿Ok? Entonces, el tendón conjunto no es otra cosa que la unión o la fusión de las aponeurosis del oblicuo menor y del músculo transverso. ¿Ok? Que en el trayecto del conducto inguinal forman el techo. Y la pared posterior está formada por fascia transversalis con
algunos refuerzos que hace los tendones y los ligamentos que están cerca al ligamento inguinal. No les van a preguntar esta parte, pero sí deben recordar que la fascia transversalis tiene refuerzos en la pared posterior. Un refuerzo interno que es el ligamento Henle junto con el tendón conjunto. Hay un engrosamiento de la fascia transversalis y una prolongación del tendón del transverso que forma otro refuerzo hacia la parte externa. Y en la parte central solo es fascia transversalis. Entonces, ¿qué van a recordar de la pared posterior ustedes? Que la pared posterior está formada básicamente por fascia transversalis. Y la pared posterior es también una zona por donde se van a producir las hernias, ¿ok? Y por eso les pueden preguntar. En la pared posterior del ligamento del conducto inguinal hay una zona débil que por ahí, por esa zona débil, van a pasar o van a producirse las hernias inguinales. Esto se va a ampliar un poco más cuando se haga cirugía, ¿no es cierto? Cuando hagamos la parte de hernias inguinales, ¿no? Con un poco más detalle, pero ya más o menos tienen que grabar esa idea. Entonces, de todo lo que hemos hablado, del anillo superficial, del anillo profundo y las 4 paredes, deben recordar, lo más importante es la pared posterior. La pared posterior es por donde salen las hernias inguinales. ¿Ok? Hernias inguinales directas, pero hernias inguinales, acuérdense de eso. El anillo inguinal profundo también es una zona por donde pueden salir las hernias inguinales. ¿Y qué cosa usan para reparar esas hernias inguinales que van a salir en esta zona? El tendón conjunto, que está formado por el transverso y el oblicuo menor. Ok, lo que habíamos hablado, ¿no? Las paredes del ligamento inguinal. La pared anterior, la aponeurosis del oblicuo mayor. La posterior, que es la importante, está formada por fascia transversalis, con algunos refuerzos. Y la zona débil de esa fascia transversalis, anótenlo, se llama el triángulo de Hasselbalch. ¿Ok? A través de ese triángulo, que está en la pared posterior, emergen las hernias inguinales. La pared inferior es el ligamento inguinal. La superior está formada por el oblicuo menor y el transverso, ¿no es cierto? Que se fusionan y forman el tendón conjunto. ¿Okay? No se olviden de eso. El oblicuo menor y el transverso forman el tendón conjunto. Muy bien, además tiene 2 orificios que habíamos dicho, ¿no? El anillo inguinal superficial por el oblicuo mayor es acá, ojo. Está formado por el oblicuo mayor, no es menor. Y el anillo inguinal profundo por la fascia transversalis. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Vamos a responder la pregunta entonces, ¿no? La 1 dice, la pared posterior del canal inguinal está formada por el oblicuo mayor, el recto mayor del abdomen, el ligamento inguinal, la fascia transversalis o la arteria epigástrica. ¿Cuál dijimos? La fascia transversalis, ¿no es cierto? La fascia transversalis, muy bien. El oblicuo mayor, recuerden, es la pared anterior. El ligamento inguinal es la pared inferior, ¿no? O la base. ¿Qué otra cosa? El recto mayor es un músculo ancho, un músculo del abdomen que está en la parte anterior, no tiene que ver con el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Vamos a verlo esto más adelante. La arteria epigástrica, ¿qué deben recordar de la arteria epigástrica? La arteria epigástrica, no se olviden, es el límite entre el anillo inguinal profundo y la pared posterior, ¿no? Esa es la importancia que tiene. En cirugía, cuando veamos esto, toda hernia que sale por dentro de la arteria epigástrica es una hernia directa, lo que sale por fuera es una hernia indirecta. Entonces, ¿es importante la arteria epigástrica? Sí, es importante. Anatómicamente, ¿qué deben recordar de la arteria epigástrica? Que forma el anillo inguinal profundo. ¿Ok? Forma el anillo inguinal profundo. Ya en cirugía vamos a ver por qué es directa, por qué es indirecta, pero anatómicamente les pueden preguntar si tiene importancia clínica. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿no? También vino en un examen. Dice, el tendón conjunto está formado por el músculo oblicuo menor y, dice, el transverso, el oblicuo mayor, el dorsal ancho, el recto anterior o el pectíneo. Ok. El oblicuo menor, ¿y cuál? Transverso, ¿no es cierto? El músculo transverso. ¿Ok?
músculo transverso. No se olviden, el tendón conjunto es importante y les pueden preguntar por qué, porque el tendón conjunto se usa para todas las reparaciones de las hernias inguinales, todas, incluso las que se usan, las reparaciones que se usan malla, se usa el tendón conjunto, ¿ok? Todas las reparaciones que se hacen por vía anterior se usa el tendón conjunto. Muy bien, este es un esquema donde se muestra, digamos, la unión o la relación que tiene el ligamento inguinal con la arcada crural, ¿no? Este es el ligamento inguinal, aquí está la arcada crural, ¿no? Esto forma el arco crural, ¿no? La arcada crural o arco crural. Esta arcada está dividida en dos partes, por la cintilla iliopectínea que les mencioné. Una parte externa, por donde va a pasar el músculo psoas, ¿no? Va a haber dos nervios ahí, el nervio femerocutáneo, que es pequeño, rama del plexo lumbar, que da inervación cutánea al muslo, no tiene mucha importancia clínica, y otro nervio que sí es importante, que es el nervio crural, ¿ok? El nervio crural o femoral, ¿no? Si recuerdan la clase pasada, el nervio femoral es el nervio extensor de la pierna, ¿no es cierto? Del miembro inferior, a diferencia del ciático, que es flexor. Ok, y en la parte interna vamos a encontrar el anillo crural. Por el anillo crural van a pasar los vasos femorales, ¿no? La vena, la arteria femoral. Esta vena, esta arteria femoral va a dejar un espacio, ¿no?, interno por donde pueden salir las hernias crurales. Por ahí salen las hernias crurales, ¿ok? Encima de la arcada crural está esta zona, ¿no? Esta zona es la zona de la región inguinal, ¿ok? Ven estos dos orificios, ¿no? Un orificio con línea entrecortada y un orificio o un anillo con línea continua. El con línea continua es el orificio inguinal superficial. Con línea discontinua es el orificio inguinal profundo. Ahí a manera de un tubo, un cordón, es el cordón espermático, ¿no?, que está ubicado en el ligamento, perdón, en el conducto inguinal, ¿ok? Entonces, la relación del conducto inguinal con la arcada crural es estrecha. En cirugía, ahora tómelo en cuenta, pero no es tema de anatomía específicamente. En cirugía, esta zona, todo, la arcada crural y la región inguinal, se fusionan en una sola, ¿no? Y tiene una forma forzada de cuadrilátero que tiene 4 lados, ¿no? Un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. A ese cuadrilátero se le llama el cuadrilátero miopectíneo de Fruchat, y en esa zona es donde van a salir todas las hernias, crurales, inguinales directas, inguinales indirectas, ¿ok? Entonces, el cuadrilátero miopectíneo de Fruchat es la fusión de la arcada crural con el conducto inguinal, ¿no? Con las dos cosas. Muy bien. ¿Qué más? El ligamento inguinal, les decía, es atravesado, perdón, el conducto inguinal es atravesado por el cordón espermático en el varón, ¿no? El cordón espermático es una formación anatómica, como un cordón, anatómicamente se ve así, como un cordón, en los cuales vamos a encontrar elementos que van a ir de la cavidad abdominal hacia el testículo o del testículo a la cavidad abdominal, ¿ok? Este cordón espermático en el varón está representado por el homólogo en la mujer, por el ligamento redondo, ¿ok? Ligamento redondo en la mujer, cordón espermático en el hombre, ¿no? Estructura dice con forma de cordón, ¿no?, que atraviesa el conducto inguinal. ¿Qué cosas tiene el cordón espermático? ¿No? El principal es el conducto deferente, ¿no? El conducto deferente es un conducto que sale del testículo, específicamente continuación del epididimo, ¿no?, y se va a dirigir hacia la pelvis, ¿ok? Va a ser el encargado de llevar los espermatozoides hacia el tracto genital masculino. ¿Qué más vamos a tener? Arterias y venas. Si son estructuras que llegan al testículo, seguramente vamos a tener la arteria testicular, ¿ok?, o la arteria gonadal.
Si hay una arteria testicular, debe haber una vena testicular, ¿no es cierto? O venas testiculares. En este caso, venas exactamente no hay, sino hay un plexo venoso, ¿no? El plexo venoso, y su nombre así se llama, pampiniforme, que va a ser el homólogo de la vena, ¿ok? O sea, hay una arteria testicular, un plexo venoso pampiniforme, que es el homólogo de la vena testicular. ¿Qué más? Está el conducto deferente, que tiene su arteria, que se llama la arteria del conducto deferente, ¿ok? En algunos textos los van a encontrar como arteria funicular. Y va a haber arterias y venas cremastéricas. El cremaster, que es una estructura muscular que recubre a los elementos del cordón, va a tener sus vasos, sus arterias y sus venas, ¿no? Pero dentro de las arterias y venas más importantes, ¿qué cosa deben recordar? La arteria testicular es la más importante, el plexo venoso pampiniforme le sigue, y la arteria del conducto deferente está en tercer lugar. ¿Qué más vamos a encontrar? Va a haber nervios. ¿Ok? ¿Qué nervios va a haber? Va a haber las ramas genitales de 3 nervios. Del génito crural o génito femoral, del ilio hipogástrico o abdomino genital mayor y del ilio inguinal o abdomino genital menor. ¿Por qué es importante recordar esos nervios? Porque cuando se reparan, por ejemplo, hernias inguinales, se pueden lesionar estos nervios y después van a producir neuropatías, van a producir dolores persistentes en la zona de la operación. Entonces, por eso les pueden preguntar, y es importante que recuerden qué nervios pasan o qué nervios están en el cordón espermático. Las ramas genitales del génito crural, del abdomino genital mayor y el abdomino genital menor. Son esas 3 ramas que están en el cordón espermático. Y obviamente va a tener sus vasos linfáticos y los vestigios del proceso vaginal o el conducto peritoneo vaginal. Recuerden ustedes que el testículo en el feto, cuando se forma dentro del abdomen, y después a medida que se va desarrollando, los testículos descienden hacia las bolsas escrotales. Incluso cuando el testículo está fuera de la bolsa escrotal, se le llama criptorquidia, ¿no es cierto? Al descender el testículo del abdomen hacia las bolsas escrotales, arrastra el peritoneo, ¿ok? Al arrastrar ese peritoneo, puede dejar un conducto, la huella de ese descenso. Ese conducto se llama peritoneo vaginal, que normalmente está atrófico, y a eso se le llama el proceso vaginal, ¿no? Es una especie de cordoncito que se encuentra, atrófico. Ok, pero ¿qué van a recordar del contenido? El conducto deferente, la arteria testicular, su vena, o el plexo venoso pampiniforme, y la arteria del conducto deferente, y los 3 nervios. ¿Ok? Ese es el contenido del cordón. Y las cubiertas, ¿no? Esos elementos, son como cables pelados, digamos, están envueltos en 3 envolturas. La fascia espermática interna, que es derivada de la fascia transversalis, la fascia cremastérica, que no es otra cosa que la fascia del músculo cremaster, es un músculo que sale del oblicuo menor y del pubis, desciende con el cordón espermático y llega a las bolsas escrotales. ¿Ok? Incluso hay un reflejo que se llama el reflejo cremastérico, ¿no es cierto? El reflejo cremasteriano, que se usa en neurología. Y tenemos la fascia espermática externa, que es derivada del oblicuo mayor. Entonces, acuérdense, el cordón espermático entonces tiene un contenido y tiene cubiertas. Fácil, 3 cubiertas. Fascia espermática interna, externa, y al medio está la fascia cremastérica. Muy bien. La pregunta número 3 dice, ¿no es cierto? No es elemento del cordón espermático. ¿Qué cosa? La arteria testicular, el conducto referente, ramas del génito crural y el abdomino genital mayor, la arteria epigástrica o el plexo venoso pampiniforme. ¿Cuál es? La D, ¿no es cierto? La arteria epigástrica, ¿no es cierto? La arteria epigástrica forma el anillo inguinal profundo, ¿ok? Divide la pared posterior del anillo inguinal profundo, si quieren. Entonces, esa no es la respuesta. El resto sí, la arteria testicular, el conducto eferente, las ramas del génito crural y abdomino genital mayor y menor también, el plexo venoso pampiniforme, ¿no? Son los elementos más importantes del cordón espermático. Muy bien.
La siguiente pregunta, la 4, dice, uno de los siguientes elementos no atraviesa el canal inguinal, ¿no? El ligamento redondo, el conducto deferente, los vasos femorales, los vasos gonadales o el músculo cremaster. ¿Cuál no atraviesa el canal inguinal? A ver, vayamos. ¿El ligamento redondo atraviesa o no el canal inguinal? Sí, ¿no es cierto? En la mujer, ¿ok? Une el útero a los labios mayores, hasta ahí llega, ¿no? El ligamento redondo. El conducto deferente, lo mismo, ¿no es cierto? Acabamos de verlo. Los vasos gonadales, ¿no? Los vasos gonadales, los vasos testiculares llegan o atraviesan el canal inguinal, ¿ok? Obviamente los vasos, la vena y la arteria ovárica no, ¿verdad? Porque tiene otro recorrido, pero los vasos espermáticos o testiculares sí. El músculo cremaster también, ¿verdad? El músculo cremaster, recuerden que es una envoltura, ¿no? Está la fascia espermática externa, la fascia espermática interna y su envoltura, que es la fascia cremastérica con el músculo cremaster, ¿ok? En cambio, los vasos femorales, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba los vasos femorales? Están debajo, ¿no es cierto? En la arcada crural, por el anillo crural, por ahí están atravesando, no tienen que ver con el canal inguinal. Muy bien, entonces la respuesta es la C, ¿verdad? Los vasos femorales. Bien. Entonces no se olviden en el conducto inguinal acordarse de eso, ¿no es cierto? 2 orificios, uno superficial, uno profundo, 4 paredes. Los más importantes elementos del conducto inguinal son 2, el anillo inguinal profundo y la pared posterior. Esas 2 cosas deben de recordar, ¿ok? ¿Y de qué cosa está atravesando el conducto inguinal en el varón? El cordón espermático, en la mujer el ligamento redondo. Y tienen que sí tener en cuenta qué elementos tiene el cordón espermático, ¿ok? Porque es importante conocerlo, porque puede producir problemas después en pacientes posoperados. Bien, ¿qué más? Por encima de esta zona vamos a tener el abdomen, pues, ¿no? El abdomen, la cavidad abdominal está cerrada por unos músculos que se llaman los músculos anchos del abdomen, ¿ok? Estos músculos anchos del abdomen van a cerrar la parte anterior y lateral del abdomen y finalmente va a estar cerrado formando un estuche al músculo recto anterior mayor, ¿ok? Entonces los músculos anchos del abdomen son 3, ¿no? Ya habíamos visto algo de eso en el conducto inguinal cuando hemos hablado. El más externo, el más superficial, es el músculo oblicuo mayor, ¿ok? El músculo oblicuo mayor. Tiene una inserción extensa, ¿no es cierto?, del ligamento inguinal, la cresta ilíaca, se dirige a manera de puente y se entrecruza con las digitaciones del serrato mayor, va a insertarse en la cara externa de los arcos costales, quinto, sexto, séptimo, y en la fascia iliolumbar se llama. Ok, entonces es un músculo ancho, el más superficial es el oblicuo mayor. Sacamos el oblicuo mayor y vamos a encontrar este músculo, que es el oblicuo menor o oblicuo interno, ¿ok? Que tiene dirección opuesta al músculo oblicuo mayor, ¿no? Las fibras, si se dan cuenta acá, son oblicuas y tienen dirección de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Esto es al revés, son oblicuas de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Qué más? Debajo de este músculo oblicuo menor vamos a encontrar otro músculo que es el músculo transverso, ¿no? Sus fibras son transversales, ¿ok? Por eso se le llama el músculo transverso, ¿ok? En el centro va a estar cerrada la cavidad abdominal por un músculo que se llama el recto anterior mayor del abdomen, que se va a insertar en los arcos costales, la cara externa del quinto, sexto, séptimo arco costal, se va a dirigir a manera de puente atravesando todo el abdomen hasta la región púbica, la rama horizontal del pubis, ahí se va a insertar. Ese músculo, el recto anterior mayor, tiene una particularidad,
va a estar envuelto en un estuche, en una especie de sobre, que le van a hacer los músculos anchos del abdomen. ¿Qué es eso? Lo que deben de recordar ustedes. ¿Ok? Este es un esquema, un corte a través de la pared abdominal en la parte superior y en la parte inferior, que muestra cómo es la disposición de estas aponeurosis. Habíamos dicho que los músculos anchos son tres, ¿no es cierto? El oblicuo mayor, que es el más superficial, el oblicuo menor, que está debajo de él, y el músculo transverso, que es el más profundo. Aquí está el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Cada uno tiene su aponeurosis. Si siguen el dibujo acá, el oblicuo mayor dirige su aponeurosis hacia adelante y pasa por delante de los músculos rectos de cada lado y se fusiona en la línea media formando lo que le llaman la línea alba o la línea blanca del abdomen. El oblicuo menor, que está debajo del oblicuo mayor, es más profundo, sigue su aponeurosis y llegando al borde externo del músculo recto anterior, que es este, se va a dividir en dos partes. Una parte superficial que va a pasar por delante del recto y otra parte profunda que va a pasar por detrás del recto, llegando hasta la línea media y fusionándose en la línea alba. Entonces, el músculo oblicuo menor se divide y abraza, digamos, al músculo recto anterior mayor. El músculo transverso, si lo siguen, va a avanzar, va a llegar al borde externo y va a pasar por detrás del músculo recto anterior, llegando a la línea alba. Ok. Esta disposición es en los 2/3 superiores de la pared abdominal. ¿Ok? Así es esta disposición. En el tercio inferior cambia la disposición de los músculos de las aponeurosis, cambia el estuche de los rectos. ¿Cómo va a cambiar? En el tercio inferior, todas las aponeurosis de los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso van a pasar por delante del músculo recto anterior hasta la línea media formando la línea alba. ¿Ok? Todos pasan por delante. ¿Ok? Entonces, el estuche tiene distinta distribución en la parte superior que en la parte inferior. ¿Por qué es importante conocer este estuche, esa disposición? Porque en cirugía, por ejemplo, cuando se hace incisiones supraumbilicales o infraumbilicales, la reparación, cuando uno sutura, cuando uno hace la rafía de estos músculos, de estos tendones, es distinto si es que está por encima del ombligo, en los 2/3 superiores, o es una incisión baja. ¿Ok? Es muy diferente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Para que noten una diferencia. En incisiones bajas, a nivel de cesárea, incisión de Fanesti, el apendicitis, Rocky Davis, transversas, etc., ya no es necesario suturar el peritoneo. Si quieren pueden dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque detrás del estuche de los rectos lo único que van a encontrar es fascia, transversales y peritoneo, ¿no? Y eso, esas estructuras no le dan tensión a la pared abdominal, o sea, no van a predisponer a la presencia de ventraciones, de hernias futuras en las cicatrices que van a dejar las cirugías. En cambio, en los 2/3 superiores, cuando hay esta disposición, sí es recomendable suturar el peritoneo y junto con el peritoneo el estuche de los rectos, la hoja posterior. ¿Ok? Es importante conocer por eso esta disposición. Entonces, recapitulando, en el tercio inferior, los músculos anchos del abdomen, todos pasan por delante de los músculos rectos anteriores mayores, ¿no es cierto? Todos pasan por delante. Y la hoja posterior del estuche está formada solamente por fascia transversalis y peritoneo. En cambio, en los 2/3 superiores, el oblicuo mayor pasa por delante, el transverso pasa por detrás y el oblicuo menor, su aponeurosis, se divide en dos. Una hoja pasa por delante y otra hoja pasa por detrás y se fusionan en la línea media. ¿Ok? Muy bien. Esa disposición entonces, no se olviden, ¿ya? Varía de acuerdo
¿A qué altura está? Muy bien. La pregunta 5 dice, el músculo recto mayor del abdomen se origina de, dice, la cresta ilíaca, en el esternón, en la sínfisis púbica, en los cartílagos costales quinto, sexto y séptimo, o en las vértebras quinta, sexta y séptima. ¿Dónde se origina el recto mayor del abdomen? Dice. En la cresta ilíaca. Recuerden, la cresta ilíaca está hacia los lados, es lateral. ¿Okay? Ahí se van a originar los músculos anchos del abdomen, más bien. El transverso, el oblicuo mayor y el menor. ¿Okay? En el esternón, no. ¿Okay? Tiene un fascículo que sale del apéndice sifoide, sí, pero del esternón no. En la sínfisis púbica tampoco. En la sínfisis púbica, recuerden que es el cartílago o es la unión de los dos huesos púbicos. La rama horizontal del pubis o el pubis es otra cosa, ¿no? Que está hacia los lados. Pero la sínfisis es la zona de unión nada más de los dos huesos o de las dos ramas del pubis. ¿Ok? En los cartílagos costales quinto, sexto y séptimo. Eso es cierto, ¿no es cierto? Ahí se origina y de ahí se dirige hacia la sínfisis púbica. En las vértebras quinta, sexta y séptima tampoco, ¿verdad? Las vértebras están hacia atrás, no tiene nada que ver con el músculo recto mayor del abdomen. Ok, aquí la respuesta es la D. No se olviden que este músculo recto mayor está envuelto, ¿no es cierto?, en un estuche que acabamos de describir, que es importante conocerlo.